Buenas, mi nombre es Vanessa Vázquez y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de selección de materiales sobre el diseño de rodamientos, mejor conocido como caja de bola, para un motor eléctrico, de la materia de selección de materiales impartida en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo por la profesora Laura Ramírez. En primer lugar, antes de conocer de lleno qué son los rodamientos, es bueno tener pendiente que un motor eléctrico es una máquina capaz de transformar la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Por otra parte, tenemos que tener pendiente que un motor está formado por múltiples componentes. Sin embargo, el componente que es seleccionado es un rodamiento, que es aquel que contribuye con la óptima operación de las partes giratorias del motor, ya que éste opera el eje del mismo. Se utiliza para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a su vez a lograr que se consuma menos potencia. Luego de haber definido qué es un motor eléctrico y entender cuál es la función que desempeña un rodamiento dentro del mismo, he pasado a definir las características básicas con las que debe contar un rodamiento. Algunas de estas son, por ejemplo, que reduzca la fricción, que mantenga su forma, que tenga una alta durabilidad con respecto al desgaste, siendo esta una de las más importantes, pues la función principal de un rodamiento es operar las partes giratorias del motor. Tiene que tener un bajo nivel de vibración, tiene que ofrecer protección a la corrosión y a la corrosión eléctrica, es decir, el material con que esté hecho. Tiene que tener una alta precisión de operación, tiene que ser capaz de soportar grandes cargas, tiene que tener un funcionamiento silencioso y además debe soportar una variación de temperatura, ya sean bajas o altas. Luego de haber definido las características básicas con las que debe contar este componente, realice una relación entre estas y las propiedades que tiene que tener un material para el cual se vaya a diseñar este tipo de producto. La reducción a la fricción tiene que ver con la alta resistencia a la fricción, que sea capaz de soportar grandes cargas, tiene relación con la resistencia a los esfuerzos de contacto, que tenga una alta durabilidad con respecto al desgaste, se relaciona directamente con una alta resistencia a la fatiga, que ofrezca protección a la corrosión eléctrica, se relaciona con la resistencia eléctrica del material, que sea barato o de bajo costo, tiene que ver con el precio, que mantenga su forma, se relaciona directamente con el módulo de Young, el límite elástico y el coeficiente de expansión térmica, que soporte variación de temperatura, se relaciona con la adecuada temperatura de servicio, ya sea máxima o mínima. Y por último, la protección a la corrosión se refiere a que tenga una adecuada resistencia a las sustancias, ya sea agua o ácidos. Luego de esto, proseguí a clasificar mis características básicas en restricciones no negociables y restricciones negociables. Entre las no negociables tenemos la reducción de la fricción, mantener la forma, alta durabilidad con respecto al desgaste, protección a la corrosión eléctrica, capaz de soportar grandes cargas y soportar altas temperaturas. Cabe destacar que estas características son las que tiene que tener un material sí o sí, es decir, que por ninguna circunstancia estas no pueden estar en el material, porque son esenciales para el funcionamiento correcto del rodamiento. Por otra parte, tenemos las restricciones negociables. Entre ellas tenemos la huella de carbono, el bajo costo y el consumo de energía, siendo dos de estas las que aportan a lo que tiene que ver con el impacto en el medio ambiente que tenga el material al ser utilizado en la fabricación de rodamientos. En cuanto al bajo costo, eso se refiere ya sea para traerlo desde fuera, comprarlo aquí mismo en el país o para producir o fabricar una pieza con el material seleccionado, en este caso rodamientos. Por último, tenemos las restricciones geométricas, que son aquellas que tienen que ver con la forma que tenga nuestro componente, en este caso circular, puesto que es un rodamiento. Esto es bastante importante ya que tenemos que tenerla pendiente, pues al momento de seleccionar un material tenemos que saber si este se puede trabajar hasta que se consiga esta forma en particular. Por otra parte, tenemos las variables libres, que en este caso son la selección del material y el proceso de producción. Por último, pero no menos importante, tenemos el objetivo de nuestro proceso de selección de materiales. En este caso, mi objetivo es maximizar la vida útil del rodamiento con respecto a la resistencia a la fricción y a la fatiga del componente. He escogido este objetivo debido a que una de las mayores causas por las cuales falla un rodamiento
es a la fatiga que se genera el uso constante del mismo. Luego de haber definido los diferentes parámetros a tener en cuenta para el diseño de mi componente, he pasado a seleccionar un modelo en específico para esta tarea, ya que dependiendo del modelo con que se trabaje dependen las diferentes propiedades que se calculen. El modelo que he seleccionado es el 7208 BEC-MM y cabe destacar que sus dimensiones o especificaciones están estandarizadas por la ISO 281-2007. De este modelo, lo más importante que tenemos que tener pendiente es su diámetro exterior de 80 milímetros, su diámetro interior de 40 milímetros y el ancho que tiene, es decir, la B mayúscula, que es de 18 milímetros. Luego de esto, procedí a identificar las diferentes variables que tenía que tener pendiente para poder realizar los cálculos de las diferentes propiedades con las que debe contar el material. Algunas de estas son su diámetro, tanto interno como externo, el área de contacto, su deformación elástica, que viene especificada por una norma ISO, que ya había mencionado, la velocidad de giro, su temperatura de servicio y el esfuerzo de contacto. Cabe destacar que la fuerza tuve que calcularla a través de la fórmula que me ofrece la empresa SKF, que es una empresa suiza, la cual se basa en las normas DIN ISO 281 sobre especificaciones sobre cálculos de fuerza en rodamiento. La fuerza en un rodamiento depende de la velocidad de giro del mismo y de las dimensiones. Por lo tanto, como había dicho anteriormente, es muy importante tenerlos pendientes. Esta fórmula depende de dos variables en sí, el factor de velocidad y la velocidad de giro del rodamiento. Luego procedí a realizar los cálculos de cada propiedad. El primero que hice fue la resistencia a la fatiga, el cual me dio 157.34 gigapascal. El siguiente que realicé fue el módulo de Young, el cual me dio 42 gigapascal. Luego procedí con el límite elástico, que me dio 0.7473 megapascales. Luego de este, empecé a definir el parámetro de resistencia a la fricción con que debe contar mi material. Sin embargo, la base de datos de Edvagranta no cuenta con un límite en sí en donde yo pueda introducir un cálculo de este. Por lo tanto, lo que hice fue llevar a cabo un filtrado a través de procesos. Para esto yo me basé en el caso de estudio que está en el libro de Ashby sobre la selección de materiales en base a la fabricación de rodamientos. Este argumenta que para obtener una baja fricción con alta resistencia, la mejor solución es soportar un metal blando con uno duro. Sin embargo, los materiales duros no son resistentes, ya que corren el riesgo de que una carga de choque o el mal manejo de los mismos cause una fractura en el componente con que se fabrique el mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la mejor solución es utilizar un acero variado. Para esto lo que hice fue ir a la parte de procesos en Granta y filtrar un proceso que me ayude a endurecer la superficie de mi material y que a la vez me ayude a que resista el desgaste de la fatiga lo máximo posible. La base de datos de Granta cuenta con un total de 44 tipos de procesos para tratamiento de superficies. Sin embargo, si tenemos en cuenta que queremos una alta resistencia a la fatiga y una buena resistencia a la fricción y además de poder tener una alta resistencia al desgaste, nos quedan 8 procesos, de los cuales solamente 2 nos aportan todas las características que queremos, que fueron cementación y carbonituración y nituración. De estos he seleccionado la nituración, que es un tratamiento termoquímico que se realiza a los materiales para endurecer su superficie, por el cual se incorpora nitrógeno en el mismo. El material se sumerge en nitrógeno para fortalecer su superficie y aumentar la resistencia a la corrosión, a la fatiga y a la fricción del mismo. Luego de esto procedí a introducir los diferentes valores que había obtenido de los cálculos que había realizado. Entre estos tenemos el límite elástico, el módulo de Young, la resistencia a la fatiga, la durabilidad, teniendo pendiente que sea resistente al agua, a ácidos, a los rayos solares, que no sea flamable, que sea reciclado. Luego de esto, procedí a introducir un filtrado por forma, en este caso es plain, es decir, lo que busco es que se me filtren aquellos materiales
que sean capaces de ser trabajados en una forma cilíndrica y obtener buenos resultados. También filtré por el proceso que había mencionado antes, nituración. Después de introducir todos aquellos valores, la base de datos me arrojó un total de 375 materiales, lo que quiere decir que estos son los que cuentan o cumplen con los parámetros que he establecido previamente. Luego de esto procedimos a la etapa de ranqueo, que es la fase en donde aplicamos diferentes índices y los analizamos para poder filtrar los mejores candidatos posibles dentro de los que ya hemos obtenido. El primero que utilicé fue maximizar el módulo de Young versus la densidad. Este hace referencia a aumentar el módulo de Young mientras disminuye la densidad. Aquí van a aparecer aquellos materiales que tienen un módulo de Young muy alto, es decir, que tienen una muy buena resistencia. Esta es la gráfica con respecto a este índice. Luego de esto, hice un top 10, es decir, los 10 mejores materiales que presentaba este índice. El siguiente índice que analicé fue el límite elástico versus el módulo de Young y el coeficiente de expansión térmica. Esta hace referencia a maximizar la capacidad de soportar un cambio máximo de temperatura en la superficie del material sin que se produzcan fallos. Esta es la gráfica que se genera del comportamiento de los materiales en cuanto a este parámetro. Luego procedí a seleccionar el top 10, es decir, los mejores materiales en cuanto a este índice. El siguiente índice que analicé fue la resistencia a la fatiga, el cual es uno de los más importantes, ya que este está directamente en el objetivo de esa selección. Esa hace referencia a aquellos materiales que tengan la mejor resistencia a la fatiga dentro de lo que se han filtrado. Luego, al igual que en la parte anterior, seleccioné los 10 mejores materiales en cuanto a este índice. El siguiente índice que analicé fue minimizar el precio por volumen versus el módulo de Young. En eso lo que buscamos es minimizar el costo de nuestro material, más que otra cosa. Esta es la gráfica del comportamiento de los materiales en cuanto a este índice. Aquí está el top 10 de los materiales en cuanto a este índice, es decir, los 10 mejores materiales que se relacionan con minimizar el precio por volumen versus el módulo de Young. El siguiente índice que evalué fue la resistencia a la cedencia. Esta hace referencia a maximizar la dureza del material sin importar que el módulo de Young disminuya. Esta es la gráfica del comportamiento de los materiales. Este es uno de los más importantes, ya que junto con el índice de la resistencia a la fatiga, ese me ayuda a ver el comportamiento de los materiales en cuanto a la dureza que tenga. Y este es el top 10 del índice 5, es decir, los mejores materiales. Luego de esto procedí a realizar un análisis de los diferentes materiales que había conseguido de cada índice analizado. Esto lo dividí en 3 etapas. La primera, en donde asigné valores de 2 en 2 a cada uno de los materiales. La segunda, en donde le asigné valores a cada índice, el cual viene siendo un valor de importancia, que es el número por el que se va a multiplicar el valor que ha asignado a cada material, dependiendo del índice que sea. Por último, la etapa 3, que es una sumatoria y comparación de los valores dados. Esto viene siendo conocido como una matriz de ponderación, la cual nos va a ayudar a saber cuáles son los mejores materiales en cuanto a los índices utilizados. Estos son los resultados de la etapa 1 y 2. En la columna donde dice I1, I2, I3 y I4 tendremos el valor que se le asignó a cada material según el índice, y en la columna donde dice valor tenemos el resultado del producto del índice por el valor de importancia de cada índice dado. Al igual que en la diapositiva anterior, aquí podemos ver en la columna I5 el valor que se le asignó a cada material según el índice, y en la columna valor podemos ver el resultado del producto del valor asignado al material por el valor de importancia asignado a dicho índice. Luego de esto, creé una tabla de comparación entre todos los materiales. Como podemos ver, tenemos un total de 32 materiales, cuando en realidad, si recordamos,
fueron 5 índices evaluados, por lo tanto teníamos 50 materiales. Es decir, que se reducieron. Esto es debido a que había algunos materiales que se repetían en los otros índices. Estos son los que podemos ver en rojo. Por otro lado, si vamos a la columna total, podemos ver que hay algunos en azul, que son aquellos que tuvieron un mayor puntaje. Luego de esto, filtré con la ayuda de Excel aquellos materiales cuya sumatoria de índices en la columna total fuera igual o mayor a 90. Estos dieron como resultados los 5 materiales que vemos en pantalla, que forman tanto parte de los materiales ferrosos como no ferrosos. Luego de haber cumplido con la etapa de ranqueo, la siguiente fase que sigue es la documentación de los materiales mejores ranqueados. El primero que voy a documentar es el Cash Iron, el cual es un metal perteneciente a la familia de los metales ferrosos. Además, es un material que posee una alta resistencia a la abrasión, es decir, resiste bien el contacto abrasivo con grandes granos de arena y polvo de carbón. Además, es extremadamente duro y es muy resistente a las fuerzas de alto impacto. Por otra parte, su contenido de cromo, el cual es bastante alto, garantiza una resistencia a la corrosión razonable. Por otro lado, si analizamos las fortalezas y limitaciones que tiene este material, podemos ver que tiene un bajo costo en el mercado, presenta una relación dureza-rendimiento de tensión muy alta, presenta una excelente resistencia a los rayos solares, además posee una buena resistencia al desgaste y presenta una resistencia a la electricidad aceptable, con un rango que va desde 60 hasta 100 microohms por centímetro. Sin embargo, tiene algunas debilidades, como es que es muy frágil para la fabricación de ciertos componentes. Tiene muy baja resistencia a los golpes técnicos o mecánicos. Es inmecanizable. Se sugiere muchas veces terminar por moler si es necesario, ya que no es adecuado para ningún tipo de proceso de soldadura. Además, no es recomendado para trabajo en frío o caliente. Por otra parte, tenemos los diferentes componentes que forman este material, como es el carbono, el cromo, el cobre, el magnesio, el níquel, el fósforo, el azufre y el silicio, etc. Por otra parte, el cast iron es un material que se utiliza mayormente para la fabricación de piezas estáticas que no están sujetas a golpes. Pesan equipos de pulverización, codos en sistemas de transportes, bolas de milenda, placas de revestimiento de tambor, barras pulverizadoras, bombas resistentes al desgaste, etc. Todo esto debido a que, como había mencionado antes, este material no es muy bueno en cuanto a la resistencia de impacto. Por último, en nuestro país no existe un dispensador, un suplidor directo sobre este material, por lo que se ha buscado o se ha tenido como referencia la empresa Steel Store de Estados Unidos, la cual tiene sede en Massachusetts, Ohio, Pensilvania y Tennessee, para poder traer el material desde fuera y poder fabricar el componente, es decir, un rodamiento en este caso. El siguiente material que documenté fue Cobalt by Superalloy, el cual está compuesto por carbono, cobalto, cromo, hierro, magnesio, molibdeno, nitrógeno, níquel y silicio. Este es un material perteneciente a la familia de los metales no ferrosos, siendo su material base el cobalto por su alto contenido en comparación con otros. Debe su nombre, el CCM, a que es una aleación entre cobalto, cromo y molibdeno. Este es un metal de poder fundido por inducción al vacío que combina excelentes propiedades de los distintos materiales que lo conforman. Por otra parte, si vemos sus fortalezas y delimitaciones, se puede sacar que tiene una alta resistencia a la corrosión y al desgaste. Tiene una capacidad de poder deformar o tomar forma de tubos, barras o alambres, etc. Tiene una alta resistencia a la tracción. Tiene una excelente resistencia a los rayos solares y a la oxidación. Presenta una muy buena respuesta a los trabajos en frío o en caliente, así mismo como a presión. Además, tiene una buena respuesta a los procesos de soldadura. Por otra parte, tiene algunas delimitaciones, como es que tiene un costo elevado, que va entre 1.710 a 2.290 pesos dominicanos por kilogramo. Tiene una alta densidad. Tiene un coeficiente de expansión térmica un tanto elevado para lo que se necesita.
y tiene una baja resistencia eléctrica. Por otro lado, este material es utilizado comúnmente en el campo de la medicina para la elaboración de prótesis metálicas, ya sean para la rodilla, cadera, hombros, discos e incluso fijación de una fractura. En cuanto a su disponibilidad, actualmente nuestro país no cuenta con suplidores propios de este material. Sin embargo, se ha escogido como referencia el que da CEP Edulpagranta para la importación al país, que es Carpenter Technology Corporation, que tiene sede en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, por lo que se tomará para poder traer el producto desde fuera. El siguiente material que documenté fue el níquel beryllium, el cual está compuesto por berilio, carbono y níquel. Este material también es llamado Alloy M220C7. Se caracteriza mayormente por tener altos niveles de resistencia, dureza y conductividad térmica, combinados con una excelente resistencia al desgaste. Esta además es la aleación más reciente del berilio y níquel, que se destaca por su dureza similar al acero. Por otra parte, si analizamos sus fortalezas y debilidades, podemos ver que se mecaniza 2 a 3 veces más rápido y tiene aproximadamente el 90% de las propiedades mecánicas y físicas del níquel y el berilio más fuertes. Además, presenta una buena resistencia al desgaste, una buena resistencia a los rayos solares y a las sustancias en general, y es posible moldearlo a medida con técnicas de precisión y mecanización por métodos convencionales. Por otra parte, tiene algunas delimitaciones, como es que no presenta una muy buena respuesta a trabajos en frío o en caliente. No tiene una buena respuesta a procesos de soldadura y además tiene un precio bastante elevado que va entre 1.730 a 1.960 pesos dominicanos por kilogramo. Por otro lado, este material mayormente es utilizado para la fabricación de muelles, interruptores, diafragmas, fuelles o válvulas de pluma, etc. En cuanto a su disponibilidad, actualmente nuestro país no cuenta con proveedores directos del material, sin embargo, a nivel mundial hay algunos, por lo que se ha tomado de referencia a la empresa American Elements, la cual ofrece diversas variedades de este material. El siguiente material que documenté fue el níquel chromium alloy, el cual está compuesto por carbono, cromio, níquel y titanio, siendo el níquel su material base. Este es un material perteneciente a la familia de los metales no ferrosos y se produce por construcción de un tocho dúplex. En cuanto a sus fortalezas, este presenta una buena resistencia a la corrosión y altas temperaturas y también una resistencia a la oxidación. Se puede formar y mecanizar mediante técnicas convencionales, es resistente a los rayos solares, es muy bueno para realizar trabajos en frío y tiene una alta resistencia a la fatiga. Sin embargo, tiene la delimitación de que no es apropiado para la aplicación de alta presión y no es recomendable para procesos de fundición de metales. Por otro lado, este material mayormente se utiliza en la fabricación de equipos de generación de energía, por ejemplo, escudos de tubos de sobrecalentador o tubos sopladores de hollín, etc. Además, en cuanto a la disponibilidad, actualmente en la República Dominicana no hay suplidores directos del material. Sin embargo, uno de los mayores proveedores a nivel mundial es la empresa Special Metals, la cual tiene sede en New Hartford, New York, Estados Unidos. Además, también esa es la recomendada por CEP Edulpagranta, por lo que se tomaría de referencia. Por último, documenté el material Stainless Steel, el cual está compuesto por carbono, cromo, hierro, magnesio, molibdeno, fósforo, azufre y silicio. Este es uno de los diversos tipos de aceros inoxidables magneténsicos. Tiene un alto contenido de carbono que le proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la capacidad de tener y mantener una resistencia al desgaste. Por otra parte, si vemos sus fortalezas y limitaciones, podemos obtener que este se templa a 148 grados Celsius, con los cuales se obtienen sus máximas propiedades. Se puede trabajar en frío ligeramente mediante métodos comunes de trabajo en frío. Presentan una muy buena resistencia a los rayos solares y es muy templado
es muy empleado en la fabricación de rodamientos. Por otra parte, si vemos sus delimitaciones, este no se recomienda para procesos de soldaduras, ya que tiende a endurecerse con el aire y tiene una densidad un tanto elevada, que va desde 7.700 a 7.900 kilogramos por metro cúbico. Por otra parte, este material mayormente se utiliza en la fabricación de instrumentos de medición, moldes, componentes de válvulas, rodamientos de bola. También se emplea en la elaboración de productos para almacenar líquidos potencialmente corrosivos, químicos, aceites, bebidas o alcantarillado, etc. En cuanto a su disponibilidad, actualmente en la República Dominicana no hay suplidores exactamente directamente de este tipo de material, por lo que para este caso se tomará como referencia la empresa Metal Supplies Online, la cual es una extensión de la empresa Alloy Tech Inc., que a su vez tiene una sede en Chicago, Estados Unidos. Luego de haber documentado cada uno de los materiales, procedí a realizar un análisis de EcoAudio, en donde iba a poder ver y comparar cómo se comportaban mis materiales en cuanto a su impacto en el ambiente al fabricar o elaborar el componente que he seleccionado, es decir, un rodamiento. Para esto he tenido como parámetros la masa de rodamiento a través de la fórmula de densidad por volumen, teniendo pendiente cada material y la distancia que hay desde, poniendo como referencia a la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, hasta el suplidor. Es decir, la distancia que tiene que recorrer un avión, por ejemplo, desde mi suplidor hasta un puerto aquí, en la República Dominicana. Estos son los datos que podemos ver en la columna masa en la primera tabla y en la columna distancia en la segunda tabla. En la parte derecha podemos ver cómo se verían los datos ya introducidos en la base de datos de Granta para este tipo de análisis. Luego de haber introducido los datos en la herramienta de EcoAudio, hemos obtenido las dos siguientes tablas, en la cual, en la primera, es decir, la que se encuentra en la parte izquierda de la presentación, podemos ver el comportamiento de la cantidad de energía que consumiría nuestro material al ser fabricado en la unidad de megajoules. Podemos visualizar que el material que más energía consumiría al fabricar un rodamiento con el mismo es el Cobalt Base Super Alloy, mientras que el que menos consumiría sería el Stainless Steel. Además, si nos vamos a la parte de la gráfica donde dice material, podemos ver que el níquel chromium sería el que más energía consume, mientras que el Stainless Steel es el que menos energía consume. El material en sí, claro está. Por otra parte, si nos vamos a la gráfica de huella de carbono, podemos visualizar que el material que tiene una huella de carbono más pequeña es el Stainless Steel, mientras que el que tiene una huella de carbono más grande es el Cobalt Base Super Alloy. Si nos vamos a la columna o a la parte de la gráfica donde dice material, podemos visualizar que el níquel beryllium es el que tiene una huella de carbono más grande. El último paso que se debe agotar antes de pasar a la última etapa, que es la selección final del material, es la documentación de procesos. Para este he indagado e investigado en cuáles son los diferentes procesos o procedimientos por los que debe pasar un material para ser convertido en un rodamiento. Estos son torneado y temple. La base de datos de CEF Edupa Granta nos proporciona dos o hasta más procesos que son similares a este. Uno de estos es Turning, Boring and Parting, el cual se realiza completamente en un torno. En español esto viene siendo torneado, revestimiento y separación, en los cuales se realizan de manera sucesiva y de forma dependiente. El proceso de torneado es el encargado de generar superficies externas de revolución al eliminar del material de una pieza de trabajo giratoria con una herramienta de corte de punta única. El revestimiento o boring se aplica en las superficies internas de la revolución. Ese es el proceso más utilizado para ampliar o terminar agujeros u otros contornos circulares. Y por último, separación o parting, que consiste en la separación de un objeto girado del material del que se hizo, girando la sección de acero. Si nos vamos a la parte inferior derecha de la diapositiva, podemos ver que este proceso nos permite tener una forma circular,
además de ser un proceso secundario y discreto. Por otra parte, tenemos el proceso de nitroración, el cual hace referencia de manera directa al proceso de temple. Cabe recalcar que el proceso definido anterior, turning, boring, imparting, hace referencia al proceso de torneado. Si recordamos, el proceso de nitroración fue uno de los seleccionados para la parte de filtrado, ya que nos permite tener un buen endurecimiento de la parte superficial del material sin que se vea afectada la propiedad más importante que estamos buscando, que en este caso es la resistencia a la fatiga. Este en sí es un tratamiento termoquímico de endurecimiento superficial en el cual se incorpora nitrógeno a la superficie de la pieza, compuesto principalmente por base ferrítica. Como habíamos mencionado, el objetivo de este proceso es hacer que el material tenga una alta resistencia a la corrosión, la fatiga y la fricción. Durante este proceso, la superficie de un componente de acero es introducida en nitrógeno calentándolo en un baño de sal fundida que contiene sales portadores de nitrógeno. Este es un proceso que mayormente funciona con aquellos materiales del grupo IC. Por otra parte, si nos vamos a la parte de la diapositiva, que es la redundancia, la esquina inferior derecha, podemos ver que es un proceso discreto y que efectivamente este nos ofrece una mejora y un aumento en la dureza, en la resistencia a la fatiga y en la fricción de nuestro componente. Estas son imágenes en representación del proceso de turning, boring y imparting y el proceso de nitroración a una pieza. Por último, realicé la etapa de selección final, en donde comparé los diversos materiales con las diferentes características que había definido tanto en documentación, EcoAudit como en los procesos que he documentado, para saber cuáles pueden ser los mejores últimos candidatos. Para esto en sí me basé mayormente en el impacto en el medio ambiente que tienen los materiales, por lo que seleccioné dos: el cast iron y stainless steel, que son aquellos que tienen un menor impacto. Además, los he comparado en diferentes parámetros. Algunos de ellos son los procesos, donde ambos poseen en su composición los elementos necesarios para poder ser tratados mediante estos. Sin embargo, el stainless steel, al ser familia de los materiales IC de esa característica, tiende a tener un mejor resultado al aplicar los procesos que he definido anteriormente. En cuanto a la resistencia a la fatiga, el stainless steel tiene un mayor rango que va desde 280 a 425 megapascal, mientras que el cast iron tiene un rango desde 97.8 a 221 megapascal. He tomado este punto como referencia ya que es uno de los que más trato en mi objetivo, al igual que los procesos. La temperatura de servicio máxima, donde el stainless steel tiene un rango más amplio de 700 a 800 Celsius, mientras que el cast iron tiene un rango de 600 a 700 Celsius. Y por último, el parámetro de economía, que es bastante importante ya que nos va a orientar en cuanto al coste de nuestra producción. Hay que tener pendiente que aquí el cast iron es el más barato, que va desde 38.2 a 47.2 pesos dominicanos por kilogramo, mientras que el segundo tiene un rango que va desde 51.1 a 59.1 pesos dominicanos por kilogramo. Sin embargo, cabe destacar que el material que mayormente se utiliza para la elaboración de rodamientos es una relación entre acero y cromo, donde el cromo es el componente con mayor porcentaje. Este tiene un coste de 58.50 pesos dominicanos por kilogramo a 117 pesos dominicanos por kilogramo. En otras palabras, lo que quiero explicar es que aunque se seleccione el cast iron o el stainless steel, los dos van a ser más baratos que el precio normal o el coste que tiene fabricar un rodamiento normal con el material que mayormente se utiliza. Por último, basándome en mi objetivo
del proceso de selección, que es maximizar la vida útil del rodamiento con respecto a la resistencia a la fricción y a la fatiga del componente, he podido concluir que el material que mejor se adapta a estas necesidades es el stainless steel, ya que es el que presenta una mejor respuesta a los diferentes procesos que he expuesto, especialmente el proceso de nitruración, que es el que me va a ofrecer un aumento de la resistencia, la fatiga, a la corrosión y a la fricción del mismo. Además de que este es el material que tiene un menor impacto ambiental, también nos ayuda económicamente, pues resulta ser un poco más barato que el material que se usa actualmente. Y además de ser parecido al material que se utiliza, pues es un acero inoxidable, que mayormente son los empleados para este tipo de tarea. Esto fue todo. Muchas gracias.